En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Digamos que de lo que se está hablando ahora mismo en Perú desde hace varios días es de este tirón de pelos, ¿no? Que le hacen un empujón y un tirón de pelos por parte de dos mujeres. Veis que se le acercan, una le empuja, otra le tira de los pelos a Dina Boluarte, la presidenta actual de Perú. Las dos mujeres, creo que una de ellas detenida, pero bueno, que ha sufrido diferentes campañas, bueno, de desinformación y que sobre todo el punto es que la presidenta Dina Boluarte estaba en Ayacucho lanzando caramelos a la gente en un lugar donde hace un año el ejército de Perú disparó contra inocentes asesinando a 10 personas y hiriendo a más de 60, entre ellas un niño de 15 años y precisamente algo que se ha ocultado por la mayoría de los medios de comunicación de Perú, es la madre del niño de 15 años asesinado por el ejército. La otra madre que le acompañaba era la esposa de otras de las víctimas de las personas asesinadas en Ayacucho por el ejército de manera totalmente impune. También, digamos que ha sido blanqueado por los medios y que en este caso creo que es bastante llamativo porque ha habido campañas, ¿no?, contra, en este caso, las víctimas, poniéndola como victimaria. Una agresión, veis que ha sido de esta manera. Y luego el blanqueamiento a esta señora que lleva ya más de un año en el gobierno después de que hayan quitado a Pedro Castillo, que fue el presidente que eligió el pueblo, al que yo creo que le hicieron una encerrona para que se, incumpliera la Constitución y que, la metieran en la cárcel y al final la ultraderecha pues pudiera gobernar con un títere como Dina Boluarte, que, pues tiene ya más de 50 crímenes sobre inocentes, entre ellos muchos menores de edad, acusándolos de terroristas, ¿no?, que es bastante grave. Bueno, este es el momento como se narró, ¿no?, en la televisión peruana. De la agresora llega muy sigilosa, baja, atraviesa lo que es esta tolva del vehículo agachada junto con otra persona que también es una de las familiares de la víctima de la violencia, que estaba vestida de azul. Ella salta y alcanza a la presidenta y la toma de los cabellos. Reaccionó el gobernador regional, Gustavo Corima, los ministros que estaban al lado, la seguridad, pero ya la forzó a la presidenta, la jaló y la terminó zamaqueando, ¿no?, mientras gritaba y pedía justicia. Ya desde horas de la mañana se había registrado el rechazo de un sector de la población donde estaba incluido a los familiares de la víctima de violencia, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, entre otros que también pues estaban realizando estas protestas, que fue primero en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Posteriormente nos hemos dirigido a casi más de una hora y media, casi 2 horas, hacia Chiara, donde estaba la otra inauguración. Y no hubo protestas en el lugar, no había protestas, no había grupos, pero sin embargo había llegado esta persona que es Parcera Loaiza, una viuda de una de las víctimas del 15 de diciembre, y es ella quien agrede a la presidenta de la República, vulnerando, repetimos, vulnerando toda la seguridad que ella tenía de seguridad. Bueno, más allá del fallo, yo creo, del protocolo, que es claro, es evidente, cómo han entrado ahí, cómo han querido, podían haberle pegado un tiro y no hubiera... Es decir, que había ahí un problema de seguridad, evidentemente. Hay otra cuestión que es la que os quiero señalar, de por qué hacen estas dos señoras que han sido víctimas por los familiares de todo esto. Bueno, primero se habló de que era ella quien tiró de los pelos, pero en realidad fue una de las que empujó, Ruth Bárcena, que, como vais a ver, han hecho campañas de desinformación contra ella. Bueno, aparte de perder a su marido, Leonardo Anco, ¿vale?, que es esta persona de aquí, también Ruth perdió a los 2 gemelos de los cuales estaba embarazado. Bueno, me imagino todo el estrés que hubo, es decir, que no solamente murió su marido, sino que perdió a los 2 bebés de los que estaba embarazado, digo, para entender
la rabia que pueda tener esta mujer y que quedó solamente con una hija de 7 años. Desde entonces ella es la presidenta de la Asociación de Familiares Asesinados y Heridos de Ayacucho. Claro, el asunto previo a todo esto es no solamente la manipulación en todos estos ataques blanqueando el ejército, luego quedaron de manera totalmente impune. Fijaros porque ellos decían, primero, que eran terroristas, incluso decían que se habían asesinado entre ellos, etcétera. Y lo que se demuestra en muchas imágenes que, digamos que el asesinato, como veis aquí, quedó registrado en qué condiciones fue. Disparos con armas no permitidas fueron los responsables de la muerte de más de 10 personas, ¿no? Entre ellas un menor de 15 años, que precisamente la madre de quien le tira los pelos es esa víctima de 15 años que volvía del trabajo. Bueno, hay numerosos informes que se han intentado ocultar de todo esto y que luego pues diferentes periodistas han desmontado, ¿no? Aquí alguna de esa información de IDL Reporteros que lo desmonta. La reja que dividía a los manifestantes de la pista de aterrizaje. 3 de ellos apuntaron con sus armas en esa dirección. Siendo cargado por otros manifestantes. Anco había recibido una bala que le atravesó el tórax. Murió a las 4 de la mañana del día siguiente. Por si quedara alguna duda, Ernesto Cabral encontró documentos reservados del ejército en el que se detallaba que las tropas desplegadas ese día cargaban ese mismo armamento de ese calibre exacto, ¿no? Porque intentaron con informes falsos, que luego ha habido estos informes donde se descubre que el armamento y todo coincidía con el del ejército, aparte de los vídeos, bueno, pues digamos que se llevaron la vida de, bueno, entre ellos Guaco, el marido de Ruth Bárcena, que estaba embarazada de gemelos y que perdió a los bebés. Y fijaros que el ejército elaboró un informe bastante detallado en el que, contradiciendo sus propios hallazgos, terminó exculpando a los soldados y oficiales de la masacre de Ayacucho. Es decir, que hizo un informe para liberar a todos los periodistas, falseando pruebas y todo eso, ¿no? Como veis aquí, en ese informe dice, no existe al no haberse iniciado ningún proceso de investigación en las dependencias consultadas, cuando esos informes sí que existan. Bueno, el objetivo era quedar libre a los responsables de estos asesinatos y, como igual que ha pasado en este país y en otros, al final los responsables de estas acciones pues han sido premiadas, ¿no? Como reveló también Ernesto Cabral, la propia Dina Boluarte designó como agregado militar en Washington, esa relación con Estados Unidos siempre habitual, al general Marco Martín, que elaboró el informe limpiando al ejército de la masacre, algo que pues, evidentemente está detrás. Bueno, volviendo a todo esto, fijaros cómo lo trató la prensa: salvaje agresión. Tras grave falla en la seguridad, presidenta sufre ataque físico en Ayacucho. Mujer de nombre Ruth Bárcena Loaiza, cuyo esposo murió, no lo asesinaron, murió en las protestas, burló el cerco de Dina Boluarte y tiró fuertemente en sus cabellos. Otra la empujó. Desde diversos sectores condenaron el hecho y solicitaron la inmediata intervención de la justicia. Bueno, más allá de estos titulares, ayacuchanas jalan de los cabellos a Dina. Ministro y otro político condenan la violencia contra Boluarte. Bueno, veis que aquí ni siquiera mencionan, ¿no? Bueno, dice, mujeres burlaron la seguridad para insultar y atacar a la presidenta. Bueno, esta han sido la portada sin hacer mención de realmente por qué han hecho esto y quiénes son, ¿no? Lo de los medios de comunicación en Perú con todo esto ha sido brutal, hasta el punto que aquí lo denunciamos, de acusar a las víctimas de terroristas y de ser asesinados por los manifestantes, no por la policía. Cuando incluso pues había vídeos que eran prohibidos en la televisión y que incluso el único periodista que estuvo en la televisión pública que denunció el primer asesinato en Lima, en la capital, dijeron que eran propios manifestantes. Cuando un periodista enseñó el vídeo con las pruebas que fue un disparo de la policía a pocos metros de la persona asesinada, pues lo echaron de la televisión. Víctor Raúl es la primera víctima mortal que se produce en Lima durante este estallido social. Él murió el sábado 28 de enero. Esa noche, 4 hospitales recibieron por lo menos a 18 heridos. Uno de ellos fue Bimbo, que no sobrevivió. La razón de su muerte ha sido materia de confusión y contradicciones tanto de organismos del Estado como de la prensa tradicional como de las redes sociales. De hecho, al inicio se dijo erróneamente que su muerte había sido transmitida en directo por Canal N, cuando se vio en vivo cómo una persona era impactada en la cabeza y empezaba a desangrarse. Por cierto, Canal N cortó de inmediato. Sin embargo, hemos confirmado que esa persona no fue Bimbo, sino John Santos Lapa de Huancavelica, que continúa gravemente herido. Romina Badoino y Ernesto Cabral han reconstruido todo el incidente y, de hecho,
Existe un registro de la cámara de seguridad de la cuadra 9 de la avenida Bancay, un registro al que tuvieron... Ahí se ve cómo el policía a 2 metros le dispara a los manifestantes que fueron a ver cómo estaban los diferentes heridos y fallecidos de esa manifestación en Lima y que los apalearon. A las 11:16 a los familiares y a la gente que preocupada por los heridos. Dichos y desdichos de los comunicados. Salud lanzó un primer comunicado diciendo que Bimbo había fallecido con policontusiones y traumatismo encefalocraneano grave. Lo mismo fue replicado por el Ministerio del Interior, pero luego ambos comunicados sin mayor explicación fueron borrados. Salud volvió a sacar un segundo comunicado diciendo que Víctor Raúl tenía solo una herida contuso cortante en la región retroauricular derecha detrás de la oreja, producto de un golpe. Y el Ministerio del Interior sacó también un segundo comunicado señalando más o menos lo mismo. Causa de muerte, una herida contuso cortante detrás de la oreja, producto de un golpe. Y ojo, aquí hay que aclarar que ambos diagnósticos no se eliminan uno al otro. Tanto el del primer comunicado como el del segundo, de Salud del Ministerio del Interior, ambos pueden ser ciertos al mismo tiempo, solo que decir un corte es más suave. Todos los medios con mucho entusiasmo, insinuando, por supuesto, que había sido solo una piedra. Como ya les dijimos, de acuerdo a la necropsia, dijeron que fue una piedra fiscal, Bimbo murió por contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo, a los canales de televisión que insistían en que había sido una piedra la que mató a su hermano. Desmiento a todos los canales que están diciendo que es una piedra. Digan la verdad, que es lo único que pido. Respeto a mi familia, digan la verdad. En el lugar del asesinato de Víctor Raúl quedó una mancha de sangre. Durante la madrugada la fiscalía se apareció para acercar el área o más bien hacer la finta. Bueno, digamos que ese es un caso bastante... Fijaros, Aliaga, que sería como el socio de Vox allí, decía esto, ni siquiera es del mismo partido ni de Dina Boluarte ni de Fujimori. Ahora es el alcalde de la capital de Lima y es lo más a la derecha que hay, ¿no? Cosa más que es una especie de racismo, ¿no? O sea, muere un señor que yo lamento muchísimo que haya muerto de una pedrada, ¿no? Dice que ha muerto de una pedrada. Esa pedrada no la lanza la policía, por si acaso, pero... Bueno, esto es continuo con todo, ¿vale? Pero avancemos en el caso particular. Fijaros porque esto es habitual, lo de difusión de fake news. Fijaros que derecha política, la cuenta esta, el Ministerio de Interior tiene que salir a aclarar si esta denuncia policial contra Ruth Bárcenas y contra una de las dos mujeres, ¿no?, que hicieron esta acción contra Dina Boluarte, que son víctimas, que una es la esposa de una víctima y la otra es una madre. Fijaros porque dice contra su esposo por serios golpes si es verdadera o falsa. Si es verdadera... Y a esto se suma sus TikToks celebrando su soltería, entonces su lloriqueo es una farsa. ¿Ves? Esto de que los lloriqueos es una farsa, diciendo que hay una denuncia de sumario. Fiero porque ahí incluso se simulaban más te pego, más te quiero, ¿no? Como que, según usuarios de Twitter, violentistas, incluso noticias falsas que se mueven en Twitter, luego hay medios de comunicación que lo publican ampliándola, ¿no? Sin hacer ningún trabajo periodístico. Según usuarios de X, violentista, que es la víctima, la esposa de uno de los asesinados por el gobierno de Perú, era maltratada por su esposo fallecido. Es decir, que el esposo que falleció era maltratador de su esposa y lo ha denunciado. Fijaros si es lamentable. En la propia noticia aparece aquí, esta publicación pone David Edgar Barrientos, que no coincide con el nombre, es decir, que ni siquiera se lo han currado, ¿no? Esto lo explicaba también Marco Cifuentes. Empezó a circular esta copia de una denuncia realizada en 2020 en la comisaría de Huamanga. Con este papelito, al parecer, se quería alegar que Leonardo Janco, víctima de los militares en la masacre de Ayacucho, pues había agredido a la que hoy es su viuda. Pero increíblemente los trolls no habían hecho bien su trabajo porque no se fijaron que el denunciado era otro. Era otra persona, una expareja de Ruth Bárcenas. Así de burdo era el documento, pero aún así fue difundido no solo por trolls anónimos, sino también por gente con su nombre y apellido, tipo abogadas, apristas, como prueba de que, la verdad es que no estoy muy seguro qué querían probar, ¿no? No sé cómo funcionarán sus cabecitas, pero más asqueroso aún, la persona que difundió el documento se tomó el trabajo de resaltar el nombre de Ruth, pero también los insultos de su agresor, casi como avalando esos insultos. Y para que vean cómo funcionan algunas mentes, a pesar de que el nombre del agresor no es el nombre de la víctima de los militares, el marido asesinado de Ruth, a pesar de eso, esta denuncia se sigue difundiendo como si probara
algo como para decir, bien muerto estaba Leonardo, que ni siquiera aparece en la denuncia. Pero hay que aclarar esto porque, por ejemplo, hasta hoy, imagínense, hasta hoy se sigue difundiendo la falsa versión de que Inti y Brian habían sido denunciados, tenían denuncias. Todo esto es aclaradísimo hace años, hace 3 años corroboradamente. Bueno, ahí está el uso de las fake news y, bueno, pues algo que es bastante habitual. Bueno, esta es Ruth Bárcena, la persona a la que le hicieron esta campaña, hablando sobre lo que ocurrió en la masacre y todo esto. Yo soy la esposa del señor Leonardo David Anco-Chaca. Él fue herido el 15 de diciembre en el paro en el aeropuerto. Ruth Bárcena es esposa de Leonardo Anco-Chaca, uno de los 10 fallecidos. El 15 de diciembre, Leonardo salió a las 3 de la madrugada a participar de las protestas. Ruth estuvo en comunicación con su esposo hasta las 11 de la mañana. A partir de entonces, no supo más de él. A las 2:45 de la tarde, yo estaba pendiente de las noticias y veo en redes sociales que ha sido uno de los heridos, los primeros heridos en la protesta. Recién de tanto buscar lo ubiqué en sala de operación. Pedí que me dejaran ingresar, solicité y sí, me facilitaron el ingreso para poder ver a mi esposo en la sala de operación. Estuve con él ahí. Pues en mi delante le cortaron toda la parte que estaba prácticamente del estómago para abajo. Y me dijeron, ¿sabes qué, señora? Tiene hemorragia interna, no podemos parar eso, va a ser derivado para Lima. Bueno, esta es la denuncia, hay varios vídeos de ella como Cuando este. llega un día especial, un fin de semana, lo menos personalmente para mí es cuando llega cada sábado, porque yo lo compartía con mi esposo sábado y domingo en familia, y me iba de paseo, caminaba con él, con mi hija. No hay eso para mí. Hay días que me levanto bien, con ganas de sonreír, porque por un momentito me olvido. Bueno, ella es una de las personas. Y la otra, esta es Hilarie Aime, que es la madre que perdió a su hijo Christopher, de 15 años, en la masacre de Ayacucho. Ver a Dina Boluarte, responsable del asesinato de su hijo, burlarse de su dolor a más de un año de impunidad, la indignó, no aguantó más y le jaló del pelo. Ella fue la que le tiró del pelo. Claro, imaginaros, va la presidenta, que es la responsable máxima de asesinar a su hijo, que volvía del trabajo, y que fuera allí a tirarle caramelos como a los pobres, porque Ayacucho es como de la zona del interior pobre de Perú, donde hay un gran porcentaje de población indígena, que menos de, bueno, no sé qué menos de tirarle los pelos, pero que bueno, que me parece como tremendo que a las víctimas las conviertan en victimarias e incluso le hagan campañas de desinformación contra ellas como la que hemos visto. Acá terminó mi hijo de 15 años, Christopher. ¿Por qué a mi hijo lo mataron? ¿Por qué no llevaron de algo malo me cometido? ¿Por qué le dispararon esos cobardes a mi hijo? Esta justicia pidió a esa asesina, Dina, que pague. Esta es la madre que vive hasta ahora, hace 2 meses. Este dolor lo sacamos, porque eso mi hijo ya no tiene vida. A mi hijo de 15 años le quitaron. Mi hijo era un luchador, un trabajador, trabajaba. Yo era una madre soltera para los 4 hijos, hemos salido adelante. Nunca he pedido apoyo de Estado, nunca he gritado para pedir limosna de Estado, pero sin embargo a mi hijo acá lo mataron. Acá esa asesina lo ha hecho matar a mi hijo. No estoy justo, quiero justicia. Yo como madre con mi hijo, si no tengo lo que queda, no hay fuerza para seguir adelante. Quiero justicia a esa tina que acabe en la cana. Bueno, pues a esos militares responsables no solamente quedaron impunes, sino que le dieron premios y ascensos, etcétera. Y fijaros porque el caso del chico este de 15 años, Christopher Ramos Jaime, tenía 15 años, había dejado el colegio para ayudar a su madre y hermano, era baldeador del cementerio, ganaba 20 soles al día y la Fuerza Armada lo mataron cuando cruzaba la pista. ¿Con qué cara criticas a su madre, Hilaria M, por haberle jalado el mechón bueno, estirarle el pelo a Dina Boluarte? Fijaros que está todo recogido en todos los casos y bueno, pues este asesinato a un menor de edad también ha quedado, incluso lo pusieron de terrorista, es decir, cada una de las víctimas, cada una de las personas asesinadas, incluso este menor de edad con 15 años, se le han hecho campañas, igual como veíamos la campaña de
de la denuncia de la persona que fue asesinada por el ejército diciendo que había hecho maltrato a su esposa y todo eso, pues igual se hicieron informes falsos de que eran terroristas, que eran delincuentes, pero la realidad es que en Perú a día de hoy sigue esa presidenta, que no fue la que eligió el gobierno, siguen impunes todos los asesinatos a población civil, menores de edad, etcétera. Y bueno, pues sigue ahí de presidenta Dina Boluarte, apoyada por toda esta red internacional de derecha que, bueno, pues sigue operando, teniendo ahí de parapeto a esa señora. Así que nada, os contaba esta historia porque, bueno, normalmente este tipo de historias no salen en los medios de comunicación. Tiene que ver mucho con las cuestiones que aquí hablamos y, bueno, me parecía interesante, bueno, pues hablar de ello y, bueno, por lo menos contarlo, ¿no? También más de un año, ¿no? De que ocurrió toda esa masacre y que, bueno, pues sigue sin hacerse justicia y sigue ahí de presidenta una señora que nadie la eligió. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.